Hermanos, Dios les bendiga en esta tarde. Les saludamos a cada uno de ustedes. Creemos que este día es un día muy especial para cada uno, ya que el Señor nos ha dado la oportunidad más de estar en pie, de estar con vida, y nos ha dado la libertad para poder estar nuevamente en este lugar. Lo podemos llamar como una costumbre, pero es una buena costumbre, porque dice la palabra de que el Señor acostumbraba ir a las sinagogas y también leer la palabra en el día de reposo. Ahí lo encontramos, ¿verdad? Siempre visitando los días sábados, porque Él estaba bien familiarizado con lo que es la ley, lo que era el Torá, que se leía los días sábados. Y como Él, hermanos, dice la palabra que no había venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces Él tenía una estrecha relación con lo que es la palabra de Dios, ya que, según nos dice el Evangelio de Juan, que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Otro evangelista dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. O sea, así dice otro. O sea, eso significa el Verbo. Y aquel Verbo, dice la palabra, o aquella palabra se encarnó, se hizo carne, y habitó entre nosotros, como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso se refiere a Jesús, la palabra viviente. Ahora lo vemos encarnado en Jesús. Así que Dios les bendiga, hermanos, a cada uno. Espero que hayan tenido una semana bendecida. Cada uno, ¿verdad?, que ha estado en sus labores. Algunos empiezan a descansar el día sábado, otros los domingos. Pero, hermanos, como hijos de Dios somos agradecidos en todo, como dice la palabra. Así que sé que en los cambios de clima, ¿verdad?, las temperaturas se ponen altas, se ponen bajas, y a algunos los da resfriado, a otros les da alguna cierta, ¿verdad?, alergias, pero con todo y eso aquí estamos, hermano. Yo sé que el Señor siempre ha sido bueno, como dice el Salmo 103, ¿verdad?, que dice que Él es el que perdona nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo nuestra vida, el que nos corona de favores y misericordias, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Gloria a Dios. Bien, sin más preámbulo, hermano, vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Bueno, el domingo pasado no tuvimos este tiempo para tener la meditación de la palabra. Hace 15 días estuvimos, y no sé si recuerdan ustedes de qué se trató, ¿verdad? Hace 15 días, de qué fue el tema que tratamos. Si alguien estuvo atento o anotó algo, creo que se recuerda. ¿Le viene eso a la memoria? Porque la palabra es para meditarla, como dice en el Salmo 119, versículo 97-98, dice, el salmista dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día es ella mi meditación. Todo el día. Es bonito, ¿verdad?, cuando uno medita en la palabra de Dios. Y esa palabra, ¿verdad?, lo anima, lo fortalece. Ok, estuvimos hablando en esa ocasión, hermanos, estábamos, que Jesús estaba preparando a sus discípulos para enfrentar los eventos o los sufrimientos que iban a acontecer en esos días. Comenzó con una pregunta. Jesús quería estar seguro qué decían la gente que era Él y qué ellos tenían que decir.
Ya ustedes saben la respuesta de Pedro. Ya cuando Pedro afirmó que era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, que ya venido del cielo, entonces ya Jesús comenzó a soltarles un poco más cuál era el cumplimiento de su misión. Porque si Jesús se lo dice al principio de que Él venía a morir, a ser, ¿verdad?, maltratado, a ser coronado de espinas y ser escupido y ser muerto, yo creo que no lo abandonan, no lo siguen más. Porque ellos querían un líder que lo sacara adelante, un líder que tomara acción contra el imperio romano. Para eso era que ellos estaban esperando y ellos estaban confiados que Jesús era ese líder, que iba a desafiar a Roma y que iban a ser liberados del yugo de esclavitud. Así que de ese fue el tema que estuvimos tratando. Ahora vamos a orar, hermanos, para meditar en la continuación de este tema. Así que en el nombre del Señor les pido, hermanos, que oremos. Gloria a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, agradecemos, Señor, por su presencia, por su gracia, por cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día que usted nos da. Bendice, Señor, a todos los hermanos que están aquí presentes. Ponemos todo este lugar en tus manos. Cambia la atmósfera, cambia el ambiente. Señor, todo ambiente hostil, toda pesadez, todo cansancio, aburrimiento, Señor, toda distracción, en el nombre de Jesús se disipa. Y que sea solamente el Espíritu Santo, como se movía sobre las aguas, que sea el Espíritu Santo que se pasee y se mueva en este lugar, que este lugar quede impregnado de la presencia, sea llenado de la presencia de Dios, que todos los que estamos acá, Señor, sientan, Señor, las vibraciones del Espíritu Santo, sientan, Señor, esas caricias del Espíritu Santo, Dios mío, llevándose, Señor, toda opresión, depresión, ansiedad, llevándose, Señor, toda tristeza, toda angustia, y reemplazándola por el gozo del Señor, reemplazándola por la paz, por el amor de Dios, y que este tiempo, Señor, sea ministrado por el Espíritu Santo, y lleve esa palabra, lleve esa voz a ese corazón, a esa conciencia, a aquel hermano que en realidad necesita, Señor, oír tu voz. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a ir entonces, hermano, allí viendo algunas citas bíblicas, ya en la última etapa del ministerio de Jesús, ya estaba acercándose el momento ya de ir a la cruz. Ya habían pasado casi 3 años de enseñanzas, de instrucciones, de preparación. Ahora era el momento de revelarles que su misión estaba por terminar. Por terminar. Gloria a Dios. Vamos a ir entonces a tomar algunas citas bíblicas allí, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ir a Mateo 16, 21. Vamos a leer, porque fueron en 4 ocasiones que Jesús comenzó a anunciarles. Hoy quiero pedir la ayuda de algunos hermanos. Yo voy a nombrar ahí unos hermanos y se me ponen listos, ¿verdad? Quiero pedirle al hermano Leví que se ponga de pie y me lea allí Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. ¿Cuándo comenzó Jesús a enseñarles y a explicarles que era necesario ir a Jerusalén y ser muerto? ¿Cuándo? Cuando ya Él sintió que ya ellos lo conocían de primera mano, de dónde había venido.
Entonces Jesús comenzó a explicarles más cuál era el fin de esta misión. Entonces, allí vemos, ¿verdad? En Mateo 16, 21, donde ya Jesús les explica que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y ser muerto, pero con la esperanza de que al tercer día, a los 3 días, iba a resucitar. Allí es donde estaba la esperanza, allí donde debía estar radicada nuestra confianza, nuestra seguridad, que podían haberle hecho de todo Jesús, y le hicieron de todo. La palabra dice en Isaías 53 que su rostro fue desfigurado, no se conocía, no tenía atractivo para desearle, porque lo desfiguraron. Su barba fue arrancada, dice la palabra. Se le hicieron de todo. Pero, aunque le hayan hecho de todo, Pedro a los 3 días, voy a resucitar. Ahí está. Gloria a Dios. Vamos entonces a otro Evangelio de Marcos. Esa es en las primeras declaraciones que él les estaba haciendo. Y allí les dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario, dice, al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ok, me voy a leer Lucas 9, 21, 24. Esta es la primera fase cuando Jesús comenzó a hablarle, y lo están narrando estos 3 evangelistas. Y si es posible, subrayenlo, hermano, y pónganle primera fase de anuncio de su muerte. Vamos a ver. Les mandó que a nadie viniese en esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite el tercer día. Amén. Ahí les explica en detalles, pero al tercer día se va a levantar. Todos los líderes, hermanos, por muy famosos que hayan sido, por muy grandes que hayan sido, pero una vez que murieron y los sepultaron, cayó en una batalla, ahí terminó todo, no lo vuelven a ver. Y Jesús dijo que solo eran 3 días los que iba a estar en la tumba, solo 3 días, y luego iba a resucitar. Vamos a la segunda fase, hermano. Esta fue la segunda fase de anuncios que el Señor comenzó. Entonces vamos a ver, Steves, Mateo 17, 22 y 23. Y hermano Ilmer, Marcos 9:30. Manténganlo allí. Y vamos a ver, Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Amén. Esas palabras les causaban tristeza a los discípulos. ¿Por qué les causaba tristeza, hermano? Porque para ellos no era posible, no tenía lógica que un hombre, un líder poderoso como Jesús, que así, hermanos, aquietar el mar, parar la tormenta, parar los vientos y levantar muertos. ¿Cómo era posible que él permitiese que los hombres le dieran muerte? Entonces a ellos les causaba tristeza. ¿A cuántos de ustedes no les causa tristeza que oigan decir que un gran hermano en la iglesia, hermano, le van a hacer daño? Recuerdo que cuando Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso, ¿se recuerdan ustedes? Y lo mandó a llamar a Mileto. Y estando allí, dice que el Espíritu Santo habló por un profeta
Y ese profeta dice que se ató de pies y manos y dijo, así atarán al varón de cuyo es este cinto cuando llegue a Jerusalén. Y entonces despertó un llanto y una desesperación en los hermanos y le rogaban que no fuese a Jerusalén, que no vaya. Y era lógico, ¿verdad? Es como que a usted le digan, usted tenga un viaje, voy para El Salvador y luego le den una profecía, al llegar allá te van a arrestar. ¿Cuál sería el consejo que le daría usted? No vaya. Pero Pablo tenía clara su misión también. ¿Qué hacéis vosotros quebrantándome el espíritu o el corazón si yo no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino a morir por el Señor Jesús? Hermano, eso era tremendo. Para ya hablar de esa manera, hermano, es que uno está entregado totalmente, no a medias. Porque si estamos a medias, no, espéreme tantito, no. Mejor me espero ahí porque no estoy listo. Ok, hermano, el 9:30. Y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. No querían que nadie los siguiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Será entregado en manos de hombres y le matarán. Jesús estaba hablando bien claro, hermano. Esta era la segunda vez que les estaba diciendo esas mismas palabras, que era necesario ir a Jerusalén, ser entregado en manos de hombres y le iban a matar, pero al tercer día iba a resucitar. O sea, los estaba preparando, hermano, los estaba preparando. Les estaba diciendo, esto va en serio. Esto no es como decimos algunos hermanos, ¿verdad? Oh, yo estoy padeciendo una persecución terrible, hermano. Oh, yo estoy padeciendo esto, están hablando mal de mí. Y nos sentimos como que somos los únicos, ¿no? Y a veces, hermano, ¿quién no habla de alguien, no? Pero Jesús, hermano, venía a cumplir esa misión y con él ya estaba escrito allá en los Salmos, en la ley de Moisés y en los profetas que le era necesario, hermano, padecer. Ok, entonces, pero los 3 días iba a resucitar. Entonces, hermano, seguimos, vamos a ver, hermano Chopin, Lucas 9, 44 y 45. Haced que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarles sobre esas palabras. Amén. Jesús les dice, hagan que se penetren bien esas palabras en sus oídos, que no se les olvide. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano, que la palabra penetre, hermano. No hay forma, no permitía distracción. Cuando lo distraemos ¿cómo podríamos llamar? En milésimas de segundo, usted mira al hermano que está al lado y le hace una pequeña plática, cuando acordó ya pasó aquella palabra que tal vez era directamente para usted. La distracción nos hace perder muchas cosas. Y Jesús le dice, hagan que se penetren bien, escuchen bien, estén atentos a lo que yo les estoy diciendo, para que cuando se llegue ese momento, ustedes estén preparados, estén listos y reflexionen y digan, ya Jesús nos había dicho antes, así que los vamos a estar tranquilos, porque Él va a resucitar. Eso era lo que Él quería, que no se desesperaran, que no salieran huyendo, que no perdieran la esperanza, sino que se recordaran bien que en 3 días iba a estar nuevamente con ellos. Vamos a la tercera ronda, hermanos, la tercera fase. Mateo 20, 17.
Vamos al hermano Melvi. Mateo 20, 17 y 19. Y el hermano Leví, lo vamos a que lea. Marcos 10, 32. Vamos a ver, hermano Melvi. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Amén. Acuérdense que esta es la tercera fase ya de que les está anunciando. Y estos ya eran los últimos momentos, ya los últimos días ya que le quedaban a Jesús. Entonces, vamos a ver, Leví. Iba por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de suceder y acontecer. Amén. Esto lo narra, ¿verdad?, en Marcos, Mateo, y ahora vamos, hermano Toño, Lucas 18, 31 en adelante. 18, 31. Lucas 18, 31. Y la otra ronda la vamos a tirar para las hermanas. Así que pónganse lista ustedes, por favor. Porque aquí vamos a aprender todos, ¿ok? Vamos a ver, hermano Toño. Entonces Jesús a los 12 les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entonces el 22, el 32. Será entregado a los gentiles y será escarnecido y enfrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Amén. Aquí el Evangelio de Lucas narra de que lo iban a escupir. Imagínense, hermano. Le escupieron su rostro. O sea, hermano, nadie se puede comparar a los sufrimientos de Jesús. Y nosotros, hermano, con poquita cosa estamos, ¿verdad? Que ya no volvemos a la iglesia, que me voy, que aquí no me quieren, que no sé qué. Y a Jesús le escupieron el rostro. Y Jesús, hermano, no debía nada, era inocente. Tal como lo dijo el ladrón. El ladrón dijo: nosotros estamos pagando lo que merecemos, pero este justo nada ha hecho, nada ha hecho. Imagínate. Y a veces nosotros si es algo que tal vez no es, a veces decimos nosotros, y lo que más me duele y lo que más me enoja es que no es cierto lo que andan diciendo de mí. Todo lo contrario a lo que dijo Jesús: gozaos y alegraos, dice, cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal, mintiendo. Alégrense, gócense. Y nosotros los enojamos, ¿verdad? Y no estamos muy preparados para esos sufrimientos, quizás nosotros, ¿verdad? No estamos muy preparados. Ahora, entonces, le escupieron su rostro, hermano. Le escupieron su rostro. ¿Habrá alguien aquí que le hayan escupido el rostro por causa de Jesús? Nadie, ¿verdad? Tal vez cuando andaba borracho, tal vez lo escupieron, pero por Jesús, nada. Ahora, hermano, este es el cuarto anuncio, lo narra el Evangelio de Juan, hermano. El evangelista Juan, capítulo 12 y versículo 27. Se lo vamos a dejar
Uno que tenga una voz fuerte, potente. No sé quién se atreve. Alguien dijo yo. Juan 12, 27. Me van a dejar a mí entonces. Juan 12, 27. Dice Jesús así. El título allí dice: Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y le glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús le dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, decía esto, dice el 33, dando a entender de qué muerte iba a morir. O sea, eso estaba... O sea, que Jesús lo que quería, hermanos, que sus discípulos estuvieran conscientes que esto iba a pasar. Eso era lo que él quería. Porque era en los únicos que él había confiado. Había muchos, en ese tiempo habían sacerdotes, habían escribas, maestros, estaba Herodes, estaban los saduceos, todos ellos, y en ninguno de ellos había puesto esa confianza a quienes había instruido para que quedaran después de él anunciando las buenas nuevas. Solo eran a ellos, y por eso a ellos se les estaba explicando estas palabras. Ok. Entonces, hermano, los estaba preparando para ese momento. Pero había una hora, y esa hora, hermano, se tenía que llegar, se tenía que cumplir. Hay una hora. Y quisiera, hermano, que viéramos allí, hermanos, lo que pasaba con esa hora. Vamos a casi quien narra, hermano, esto es Juan. Vamos a las hermanas entonces, les voy a dar a las hermanas que participen. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 30. Se lo vamos a dejar aquí a la hermana Erika. Y Juan 8:20, se lo vamos a dejar aquí a la hermana Rebeca. Entonces ya pueden, había una hora para que Jesús fuera entregado. Vamos a ver qué dice aquí. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Amén. ¿Sabe qué, hermano? En muchas ocasiones a Jesús le quisieron echar mano, arrestarlo y llevarlo y acabar con Jesús. Querían pararlo. Pero dice la palabra de que no podían porque aún no había llegado su hora. Esa hora estaba determinada desde antes de la fundación del mundo. Esto no comenzó, hermano, ni en el Génesis, cuando comenzó el primer hombre. Dice, desde la eternidad, antes de la fundación del mundo, ya este cordero había sido inmolado, ya estaba preparado para este momento, para ese momento. Por eso, hermano, a veces nuestra mente es bien finita, bien pequeñita, no entendemos a veces, como dice Pablo, ahora vemos por espejo, pero después veremos cara a cara, como somos conocidos. Entonces, como dice Romanos, Pablo dice en los Romanos que cuán insondable, dice,
son sus juicios, e inescrutables sus caminos. ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién la conoce? Él prende a los sabios en sus astucias. Entonces, hermano, no podemos entender. Y nosotros entendemos poquito que nos da. Aún sus discípulos no entendieron que aún andaban con Jesús. Entonces esto estaba de la eternidad. Vamos a ver el 8:20. Él reparaba a Moisés en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Amén. En lugar de las ofrendas estaba enseñando Jesús. Estaba hablándoles. Y era allí cuando ellos se sentían tocados. Jesús les tocaba las fibras del corazón. Y como los agarraba, hermano, a los fariseos, porque la discusión era con los fariseos, ¿verdad? Entonces, no les gustaba. Discutían con Jesús. Y allí en ese lugar de las ofrendas los confrontó. Y dice que procuraron prenderle, pero no pudieron prenderle porque aún no había llegado su hora. Ha habido una hora. Están subrayando todo eso, hermano, para que lo repase en la casa, medite, hermano, porque eso es lo que estamos supuestos a hacer, meditar en la palabra. Ahora, hermano, vamos al 12:23. Le vamos a dar aquí a la hermana Goyita, por favor, que nos lea. Juan 12:23. Y la hermana Raquel, le vamos a dar el 12:27. Vamos a ver, hermano. Amén. Ahora, hermano, que ahí andaban unos griegos buscando a Jesús. Querían conocer a Jesús, querían saber quién era Jesús, porque su fama había recorrido y en la fiesta, hermano, unos griegos judíos, porque en la fiesta venían de todas las naciones, y había llegado la fama de Jesús, y unos griegos ahí pues querían saber quién era Jesús. Cuando Felipe, Andrés le dijeron a Jesús que había unos griegos buscando a Jesús, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ha llegado la hora. Ya estaba, ya. Vamos a ver ¿a quién le dije? 12:27. Ahora está su padre, que diré, Padre, sálvame de esta hora, más para esto he llegado a esta hora. Sí. Padre, glorifica tu nombre. Entonces viene una voz del cielo, lo que he glorificado y lo glorificaré. Otra vez, amén, hasta ahí. Mi alma está turbada. ¿Y qué diré? Sálvame de esta hora. Es que no era es diferente, hermano, cuando hay una hora que usted ha puesto a las 12 del día, comienza, ¿verdad?, la cena. A las 3 de la tarde, dice, viene algún familiar con regalos y de todo, ¿verdad? Y todos estamos contentos, felices, ¿verdad? Podemos decir a la 1 de la mañana, vamos a salir para El Salvador, ¿verdad? Sale el avión. Uno va emocionado, bien contento. Pero la hora de que Jesús hablaba, hermano, era en el momento cuando Judas le iba a dar el beso de traición. Cuando iban a comenzar, hermano, a darle tormento. Esa hora era la que Jesús se estremecía, hermanos. Se estremecía al pensar en ese momento, en esa hora. Para Jesús no era una muerte cualquiera. Era, hermanos, la muerte donde iba a llevar el peso del pecado de toda la humanidad. Ok, hermano, entonces, vamos a ir a Juan 13:1. Juan 13:1. Vamos a dejar aquí a la hermana
Hermana Nuria. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que sacase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Amén. Había llegado esa hora. Ya Jesús estaba consciente. Él había salido de Dios y a Dios iba. Y esa hora había llegado. Entonces, en ese momento fue cuando él tomó, dice, una toalla y un lebrillo y echó agua allí y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Ese momento había llegado. Y por último, hermano, para concluir, anota todo eso porque es la hora de Jesús. Vamos allí, hermanos, voy a omitir una, solo porque ya el tiempo avanza. Vamos a Juan 17:1. Va a la hermana Brenda. Juan 17:1. Y levantando los ojos hacia ti, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Amén. Padre, la hora ha llegado. Esa es la oración, hermano, que estaba haciendo, hermano, por los discípulos, para que ellos, ¿verdad?, que quedaban, hermanos, fueran guardados y cuidados, así como Él los cuidó y los guardó, que también ellos, ¿verdad?, los guardara del mal. Entonces, había llegado la hora. Entonces, hermano, ¿qué podemos sacar a conclusión de esto? Los sufrimientos de Jesús, la culminación de la misión de Jesús no pasó por alto, no los agarró de sorpresa. Jesús preparó a sus discípulos, les enseñó a sus discípulos que le era necesario, hermano, pasar por estas cosas, pero con la esperanza que al tercer día iba a resucitar de los muertos. ¿Cuántos tienen esa esperanza, hermano? Ahora, para nosotros, hermano, tenemos que estar preparados. Porque tarde o temprano, si a usted no ha pasado por la prueba, por los sufrimientos, por causa de Jesús, y usted quiere ser un buen cristiano, espérelo. Ya sea de adentro o de afuera, pero le va a llegar, le va a llegar. ¿Cómo vamos a reaccionar en ese momento? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Enojarnos? ¿Pelear? ¿Irnos? ¿Corrernos? No, esperar en la voluntad de Dios. Esperar en la voluntad de Dios. Porque, disculpe que voy a decir una palabra, porque aquí, hermanos, no hay niños favoritos, ni hay niños bonitos. Todos tenemos que pasar por el juego de la prueba. Y a veces nosotros decimos, voy a ayunar, voy a orar, voy a entrar en una serie para quitarme los sufrimientos. Acuérdense que es allí donde usted le va a enseñar a Jesús que tiene que tener paciencia. Por eso Santiago dice, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso es lo que el Señor quiere, sacar paciencia de usted y de mí. Es que en el Evangelio, hermano, no es una carrera así a la aventura, hermano, sin saber por qué corre y para dónde va, cuál es la meta. Porque todo eso Pablo lo puso. Tenemos que estar seguros de que lo que estamos haciendo está en la voluntad de Dios. Y si tenemos, hermano, que pasar por el fuego, tenemos que pasar. No hay otra salida, hermano. No hay atajos, hermano, no hay, como leí, no hay caminos cortos, no hay nada.
Y si a usted le da vergüenza que lo vean llorando, pues vaya a rincónese y llore allí y llórele a Jesús. Porque no lo podemos ayudar. Podemos decirle, Señor, socórreme, ayúdale por favor. Pero no podemos sacarlo de allí. Porque si no, hermano, Jesús va a decir, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra, porque Pedro quería que Jesús no sufriera. Y así nosotros no queremos que nadie, yo no quiero sufrir, usted no quiere sufrir, pero no hay otro camino. Tiene que pasar por la prueba. Sea joven, sea anciano, sea padre de familia, sea quien sea pastor, predicador, lo que sea, tenemos que pasar por el fuego, por el sufrimiento. Pero Jesús los preparó primero para pasar por ese momento. Así que no lo agarres desapercibido, hermano. Lea la palabra, lea la Biblia. Métase ahí, hermanos, en los salmos, cómo pasaron estos hombres por la prueba. Momentos de gloria, pero momentos de prueba. Elías se sintió en la gloria cuando Dios demostró a través de él que sí era profeta de Dios. Pero más tarde, hermano, estaba debajo de un enebro, deseando morirse, deseando que Dios le quitara la vida porque ya no quería más. Cuando David levantó la cabeza de Goliat, fue una victoria para todo el pueblo. Y todos querían ser David, hermano. Las mujeres, ¿verdad? Todas aplaudían y todas cantaban, danzando por la victoria. Pero cuando David, hermano, estaba en la batalla, nadie quería ser David allí, porque allí se veía quién era el que iba a sobrevivir. En una ocasión David dice que lloró hasta que se le acabó la fuerza. Lloró como un niño. Lloró como niño. Después, creo que el hermano de Goliat o primo de Goliat, no sé quién fue, quiso vengar la muerte de Goliat. Y lo tenía casi ya vencido a David. Qué angustia, ¿no? Pero dice que Abisaí, uno de los sobrinos, hijos de Sarbia, cuando vio, llegó, hermanos, en su ayuda y le pegó un solo golpe a aquel gigante y le dijeron, quédate mejor en casa, le digo, porque tú ya estás anciano, ya estás viejo, ya peleaste las batallas, ahora mejor déjanos pelear a nosotros, no sea que se apague la lámpara de Israel. Peleen ustedes, hermanos. Así que tiene que pelear su propia batalla, hermano. Tiene que pelear su propia batalla. Así que vamos a dejarlo hasta aquí, hermano. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por la palabra que en esta tarde hemos meditado. En el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias, gracias.